Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas a otra transmisión de Facebook Live del Centro de Medicina Integrativa, CMI, trayéndole siempre programas de interés de la salud. Esta noche estamos acá promoviendo la formación de acupuntura. Tuve un poquito de problemas con mi red, esperemos que no nos desconecte, por eso les aviso un ratito. Acá estamos ya listos. Voy a presentar a nuestra invitada de la noche del día de hoy. Bueno, primero les informo que la formación teórico-práctica en acupuntura de medicina tradicional china para médicos está por iniciar el 23 de abril. Entonces, están a tiempo para inscribirse, para informarse sobre la formación y les tenemos un anuncio súper importante acá para decirles que ahora tenemos una alianza con la ANAMER, con la Asociación Nacional de Médicos Rurales. Esto nos ayuda con un beneficio de que tenemos todas las personas que sean parte de la ANAMER tengan un descuento del 5% de descuento adicional a la formación de la práctica teórico-práctica de medicina tradicional china y acupuntura para médicos. Bueno, mucha gente se preguntará cuánto cuesta. Pues la formación completa, si la quiere realizar en un solo pago, está en $1,530. Si es que tienen realizar, también pueden pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Hay diferentes, pueden pagar por módulos. Y pueden realizar también un solo pago por tarjeta de crédito a 1,620 y ahí obtienen un 10% de descuento. Cada módulo tiene el costo de $855 y pueden también pagar mensualmente a $164. Estos son en 11 pagos. Y toda la comunidad del CMI tiene el 15% de descuento. Entonces, si ya asististe a una certificación previamente, puedes acceder a un 15% de descuento adicional al precio normal. Bueno, entonces tenemos acá un tiempo, hasta una semana estamos de iniciar esta formación, que es para médicos profesionales. Pues en nuestro país, para poder ejercer legalmente la acupuntura, es necesario haber tenido previamente unos estudios en medicina. Bueno, esto es a diferencia de otros países en Latinoamérica que manejan otro tipo de regulaciones, pero en nuestro país sí es necesario para que tengas el aval del Ministerio de Salud Pública y puedas ejercer la acupuntura, tienes que estudiar previamente medicina. Y para esta formación está con un aval de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, lo que la hace a esta formación perfecta para los profesionales de la salud. La noche del día de hoy, bueno, les tenemos una invitada. Ella es la médica Julia Salazar, quien ella ya tomó clases con la certificación de acupuntura previamente. Fue de las primeras personas también que pudieron beneficiarse de esta formación y nos tiene hoy como su experiencia como médico aprendiendo acupuntura. Entonces, bueno, le vamos a dar bienvenida a Julia Salazar, quien es médico general graduada de la Escuela Politécnica del Chimborazo. En el año 2022 estudió la certificación de electroestimulación. Entre 2023 y 2024 estudió la formación teórica práctica en acupuntura y medicina tradicional china con el aval del CMI y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. En febrero del 2024 obtiene una beca para el Seminario de Medicina Tradicional China de las enfermedades epidémicas entre América Latina, de febrero a marzo en Beijing, China. También es cinturón amarillo en Taekwondo y continúa la formación y trabaja como médica en el Ministerio de Salud Pública desde el 2018 y actualmente trabaja en Casa Cuna Gangotena, Pose. Entonces, bienvenida a la médica Julia Salazar. Gusto estar compartiendo contigo esta noche. Me gusta igual.
Bienvenida, sí, estamos aquí igual, esperando también que se conecten nuevas personas. No se olviden también de compartir este Facebook Live para que pueda esta información llegar a más gente interesada en esta formación. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden dejar un comentario, alguna pregunta también para conversar aquí, hacerles llegar a la doctora. Así que buenas noches, saludos a todas las personas que se han conectado aún y bienvenida, Juli. Muchas gracias, María. Igual, buenas noches con todos. Para mí es un verdadero honor esta invitación de hablar sobre mi experiencia en estudiar la formación de acupuntura en el CMI, obviamente avalado por la Universidad Central. Entonces, el día de hoy les he preparado unas diapositivas en las cuales vamos a hablar un poco sobre esta maravillosa medicina tradicional china que para mí, en mi experiencia, ha cambiado mi vida tanto como médico, como mi pensar, mi sentir. Y bueno, hoy vamos a hablar desde el amor, como siempre digo, en lo digno de ser curado. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a pasar con mi presentación. Yo quería empezar antes con una frase del poeta Octavio Paz, en el cual dice que la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Y eso es lo que hacemos las personas que, bueno, resonamos con estas situaciones de estudiar otro tipo de terapias en las cuales complementan nuestra formación de médicos. Ya, ahora, siguiente. Vamos a hablar algo importante sobre algunas definiciones sobre la medicina occidental. Es decir, algunas personas no van a entender qué es la medicina occidental. Es la medicina en la que nosotros nos formamos desde el principio. Entonces decimos que la medicina occidental se ha centrado principalmente en el diagnóstico de las enfermedades y en los medios que hacen desaparecer los síntomas, ¿sí? Con soluciones externas al individuo, ¿ya? Pero, ¿qué hacen las medicinas alternativas? La medicina natural y las terapias alternativas es un enfoque holístico que permite la mayoría de las enfermedades como un aviso del cuerpo, ¿sí? Que nos indica que algo está bien o está mal y qué es lo que debemos cambiar, ¿sí? Eso es lo que a mí realmente me llevó y tenía como ese bichito en la cabeza en que uno puede hacer más allá por un paciente. No solo el simple hecho de que me duele el cuello, le duele el hombro, tiene esa opresión en el corazón, no quedarme solo con la parte de curar el síntoma, sino que siempre hay un más allá. Entonces, visto de esta manera, la enfermedad es una oportunidad que nos hace sintonizarnos con nuestro cuerpo, reflexionar y revisar nuestra vida. Cuando leí esta parte en el libro de dietoterapia de la medicina tradicional china enfocada en los 5 elementos, pues me llamó muchísimo la atención y claro que quería seguir estudiando esto. Siguiente. Bueno, vamos a hablar algo sobre el dolor. Ya, el dolor puede ser una consecuencia de los hábitos de una vida inadecuada, como por ejemplo, el grito, en algo que no se logra expresarse de una manera adecuada. Cuando siento miedo, cuando siento ira, cuando siento rabia, sí, soledad, tristeza, frustración o cualquiera de estas emociones reprimidas se expresan a través del dolor. Entonces, no es solo que, ay, que me duele el hombro ni nada, sino que estas emociones expresan el dolor, expresan una enfermedad. Entonces, no se trata solo de aliviar el síntoma con los medicamentos, que obviamente científicamente comprobados que mejoran. No solo ocupemos los medicamentos, sino, como les digo, debe haber algo más. El escuchar a nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones y hacer un cambio en armonía, pues eso es lo que siempre todos buscamos. Siguiente. Entonces, vamos a ver ligeras definiciones de lo que significa la acupuntura, ¿ya? En la medicina tradicional china no solo existe la acupuntura en sí, hay varias cosas como la acupuntura, la moxibustión, digitopresión, ¿sí? El qigong, auriculoterapia, son muchas cosas en las que la medicina tradicional china se enfoca, ¿ya? Pero hoy vamos a hablar algo sobre la acupuntura y ligeramente de la moxibustión, en lo que vi en la formación, claro está. Entonces, la acupuntura y la moxibustión son componentes importantes de la medicina tradicional china y son unos grandes aportes que se han dado para la humanidad, ¿sí? Durante milenios, esta práctica ha ido acumulando experiencias
De modo que la acupuntura y la moxibustión cuentan con métodos terapéuticos relativamente complementarios, ¿no? Sí. Entonces se trata de diversos sistemas y estimulaciones, como en una otra diapositiva les voy a comentar sobre los meridianos o canales de acupuntura en los cuales se trabaja con la energía. Sí, entonces actualmente la acupuntura y la moxibustión se han difundido por todo el mundo, ¿no? Entonces imagínense venir desde el otro lado del mundo para que llegue hasta nosotros. Entonces se ha difundido en todo el mundo. Pasemos, por favor. Entonces, como les decía, aquí hay un gráfico específicamente de los canales y los meridianos que nosotros manejamos para poder solucionar o hacer una medicina complementaria con estos puntos de acupuntura. Entonces, ahí les dejo el pequeño detalle para que puedan consultar, puedan tener esa resonancia con esto y digan, sí, sí, qué importante es saber algo más sobre la energía, ¿sí? Y obviamente que curan no decir curar al 100%, no, pero nos ayudan mucho que el dolor del cuello, que por qué el paciente le pica los ojos, por qué tiene la boca seca. Entonces, en el estudio de la medicina tradicional china podemos ver los elementos del yin y el yang, que ya vamos a hablar muy poquito al respecto, porque, bueno, ya si ustedes se animan a estudiar, pues lo verán de manera muy concisa. Pasemos. Entonces, aquí yo puse unos gráficos y unas fotos súper chéveres en las cuales con nuestros compañeros en la formación en la que yo estuve ahí presente, pues nos rayábamos los puntos de acupuntura para poder aprendernos y saber ese punto de acupuntura, qué hacía en el cuerpo, qué despeja, qué libera, qué tonifica. Entonces, pues yo puse estos gráficos y en tal caso que si es que alguno de mis compañeros está unido a este live, pues les mando un gran saludo, compañeros, y espero sigamos creciendo en este bello camino. Sí, entonces ahí están las fotos en las cuales en el CMI pues realizábamos las prácticas. Siguiente. Bueno, como les decía, la medicina tradicional china se lleva por los elementos. Ya aquí nosotros podemos ver un gráfico, el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Son los elementos que tenemos obviamente en la naturaleza, en la cual resuena con cada cosa que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, en la que vamos a ver un poquito más completo, ¿sí? Como por ejemplo podemos ahí ver la madera. La madera tiene que ver con el órgano, con la energía de hígado y vesícula biliar, ¿sí? Sabiendo que los órganos sólidos tienen que ver con el yin y los órganos huecos con el yang. Entonces, nosotros siempre en la medicina occidental, o muy poco nosotros decían qué significa el yin y el yang, ¿no? El yin y el yang para nosotros era lo bueno y lo malo, pero ya viendo desde otro enfoque, vamos a ver que es una sinergia, es un conjunto de que todos necesitamos de las dos cosas, como les decía, el hígado y vesícula biliar, ya, el yin son el frío, la lluvia, lo oscuro, ¿sí? Mientras que el yang es el sol, el calor. Entonces, nos podemos dar cuenta que todas las personas siempre necesitamos el complemento del yin y el yang, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa en los órganos de nuestro cuerpo. Ya, como por ejemplo podemos ver ahí el agua que está con la energía de riñón y vejiga, ¿sí? Y que está con la estación el invierno, ¿sí? Y que ¿en dónde se expresa en nuestro cuerpo? En los huesos, en el cabello, ¿sí? Y en los sueños también, ¿sí? Igual, como les decía, en la madera, como el órgano que le define a la madera en la medicina tradicional china es el hígado y vesícula biliar, donde donde se encuentra la sangre, o sea, la sangre propiamente dicha, y en la cual las emociones que nosotros tenemos es la ira, el cólera, la rabia, los celos, la frustración, ¿sí? Entonces, ya sabemos a qué meridiano podemos enfocarnos para poder trabajar con esta parte de la energía, ¿sí? Entonces, ahora ustedes me dirán en qué órganos de nuestros sentidos pues está inmersa esta energía de la madera en los ojos, ¿sí? Entonces,
pongámonos a pensar y a meditar un poco en el que, ay, ¿por qué será? Me arde mucho los ojos y ya, obviamente tengo muchas consultas y todo, y permanece esta situación. Entonces, démonos cuenta las emociones en las que estamos teniendo. ¿Sí? Siguiente. Entonces, obviamente, nosotros en la medicina occidental tenemos diagnósticos para llegar específicamente a la enfermedad, ¿verdad? Lo mismo en la medicina tradicional china. Ya, en la medicina occidental tenemos las radiografías, los exámenes de laboratorio, tal vez una resonancia magnética, una tomografía, ¿sí? Pero en la medicina tradicional china tenemos varios diagnósticos, pero específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre, siguiente por favor, sobre la lengua, ¿sí? Hay que considerar que nosotros en el cuerpo tenemos unos microsistemas. ¿Qué quiere decir microsistemas? Es decir, que en la lengua nosotros podemos observar los 5 elementos que hemos mencionado en algunas partes de nuestra lengua y pueden decir en qué partes son las que están estancadas nuestra energía cuando nosotros revisamos la lengua, ¿sí? Entonces, más o menos les voy a explicar algo muy, muy sencillo en el cual la punta de la lengua tiene que ver con la energía fuego, con el corazón, ¿sí? En la parte lateral de la lengua, pues encontramos el elemento madera, el hígado, ¿sí? En la parte del medio, el meridiano de vaso-estómago, que tiene que ver con el elemento tierra, ¿sí? Y en la parte posterior de la lengua tenemos la energía del riñón, ¿ya? Entonces nosotros cuando le pedimos al paciente que por favor nos deje ver su lengua, pues vemos en qué meridianos tenemos que trabajar para que el paciente pues encuentre la mejoría que en sí está buscando. ¿Ok? Entonces, en la siguiente diapositiva que vamos a ver ahorita, vamos a revisar estas lenguas que nosotros vimos en las prácticas que nosotros hacíamos en el CMI. Y miren que no todas las lenguas son diferentes. Y lo que más me gusta de la medicina tradicional china es que cada paciente es un tratamiento individualizado. Sí, es decir, no vemos qué emociones, qué es lo que le está pasando, y como podemos ver en estas imágenes, pues las lenguas no son iguales para todos. Entonces, ahí es lo digno de ser curado, como decía mi profe Fabi, que debe estar en el live y que obviamente le doy muchísimos agradecimientos por esto, que ustedes, bueno, que si siguen la certificación lo conocerán, es un gran, gran maestro. Un gran maestro que le mando muchos saludos. Entonces, estos pacientes son los que hemos visto en el CMI. Obviamente, en la primera parte de la lengua vamos a ver esos puntitos negros que tal vez ustedes se pueden ver y digan, ¿y qué será, no? Obviamente, eso lo denominamos estancamiento, ¿ya? Es decir, que la energía del meridiano que está en la lengua está estancado, pues, y tenemos que hacer una liberación de energía, tanto con dispersión o tonificación de insertar la aguja, ¿sí? Entonces, algo muy interesante. En la otra lengua podemos ver, miren, en las partes laterales se encuentran pálidos, ¿no es cierto? Entonces, igual, digamos, nosotros le llamamos aburra, pero podemos decir que es como una pastita blanca en la lengua en la cual se denomina humedad, ¿sí? Es decir, que es el acúmulo de cuando yo me siento pesado o que no puedo bajar de peso. Entonces, esas cosas también podemos trabajar. Bueno, vamos a seguir. Siguiente, por favor. Esta fue una lengua muy, muy interesante en la cual podemos ver es una adulta mayor, ¿sí? Fue de hecho mi paciente, en cual tuvo una cirugía de nariz, ¿sí? Y obviamente yo le dije, déjame ver cómo está su lengua, y podemos ver claramente esa pasta blanca muy, muy acentuada y bastante prominente en toda la lengua, entonces eso lo consideramos como humedad. Y realmente mi tratamiento no fue colocar muchas agujas. De hecho, a un adulto mayor debemos cuidar muchísimo su energía y lo que le hicimos es moxibustión, es decir, que son plantas de medicina tradicional china en las cuales podemos calentar los puntos de acupuntura para quitar esa humedad que viene por el frío. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a diferenciar si vienen enfermedades de frío, enfermedades de calor, si entra el viento. Esas cosas aprendemos pues en la certificación, pero créanme que esta paciente mejoró mucho. ¿Sí? Bueno, sigamos.
Bueno, a más del diagnóstico de lengua, también podemos aprender el pulso, ¿sí? Entonces, es una de las cosas importantísimas, como les dije, los microsistemas que tenemos en todo el cuerpo es algo hermoso, porque recuerden una cosa, todo lo que es arriba es abajo, se proyecta hacia abajo. Y como siempre digo, para explicar un poco a los pacientes a los que yo a veces veo, pues les digo, son unas antenitas, tanto nuestras manos como nuestros pies, donde ingresa la energía, ¿sí? Y por ende también sale. Entonces, el pulso también es importante para saber qué órgano es el que necesitamos trabajar con acupuntura, ¿ya? Entonces, bueno, ahí vamos a dejar un ratito esta diapositiva porque, como les había comentado María, también tuve la gran oportunidad de ir a un seminario de medicina tradicional china y créanme que son unos expertos en ver pulso y obviamente pues todos los que fuimos ahí haciendo la cola para que por favor nos tomen el pulso y saber qué pasaba con nuestro cuerpo. Y nos decía en el seminario que estas enfermedades con el pulso hasta 5 años, nos pueden diagnosticar 5 años antes de que aparezcan. Entonces, algunos compañeros que se hacían tomar el pulso, entonces la doctora que nos estaba revisando le decía, mira, tú tienes esto, y mis compañeros decían, sí, o sea, es verdad que yo tengo eso. Entonces, es algo muy, muy interesante. Ya, siguiente. Bueno, qué interesante igual lo que nos dices. Vamos a dar una pequeña pausa un poquito para dar unos saludos. Ya estamos acá pendientes también de sus comentarios y preguntas. Una de las, bueno, preguntas acá que nos están haciendo que sí es importante, si la formación será solo en Quito, o sea, me refiero a las prácticas. Igual cuéntanos un poquito. Generalmente sí, acá los encuentros vivenciales se realizan en CMI, salvo ciertos casos particulares que sean necesarios de ir a visitar otros espacios. También se realizan a veces salidas a encuentros vivenciales en otros lugares, pero sí, generalmente son en la ciudad de Quito. Cuéntanos cómo fue tu experiencia igual con estos encuentros vivenciales también o con tus estudios a la par de la formación. Así, ¿cómo claro, lo que yo puedo decir en honor a la verdad es que nosotros sí tuvimos clases por así como estamos ahorita, como internet, y teníamos nuestros encuentros presenciales en los cuales al principio hacíamos prácticas entre nosotros y luego pues llevábamos pacientes, que eso era lo más hermoso. Y claro, y obviamente siempre el CMI estuvo dispuesto a hacer más prácticas. De hecho, si es que quieren hacer más prácticas, pues vengan. Y así, pues así lo hicimos. Ajá. Y claro, con la pregunta que estaban haciendo, de hecho teníamos compañeras que no vivían en la ciudad de Quito, sino venían de otras provincias y pues venían a los encuentros presenciales. Así que, Sandritas, un gran saludo para ustedes. Claro, bueno, o sea, solo encuentros 2 veces al mes, es como que les permiten organizar sus viajes a las personas que no vivan dentro de la ciudad de Quito. Por eso solo se realizan encuentros presenciales 2 veces al mes, y de ahí las clases son 2 días a la semana, realmente creo que son martes y jueves, de 7 a 9 de la noche. Entonces ahí tienen chance un poquito de organizar su tiempo. Si no se pueden conectar a las clases, también hay esta opción de visitar las clases pregrabadas también. También se puede acceder a tutorías para las personas que no se pueden ajustar a los horarios de las clases virtuales. Entonces siempre hay unas maneras como de poder ajustarse a la modalidad de estudio virtual. Sí, así es. Eso sí es verdad. Así hacían mis compañeras que de hecho venían de otras provincias y nos veíamos aquí en los encuentros. Y como tú dices, íbamos al CMI o íbamos a otras partes, pero y buscábamos las maneras de hacer cosas diferentes para poder realizar. De hecho, hicimos otras actividades como el Qigong, por ejemplo, que fue una experiencia preciosa. Y por acá me dieron una pequeña corrección, igual que los encuentros acá, dice de la formación de acupuntura para médicos, es solo una vez al mes, porque entendemos que también los
horarios profesionales son bastante más demandantes. Entonces, bueno, generalmente son una vez al mes, se programa un día domingo, entonces si están interesados pueden pedir ya la guía académica para revisar bien también los cronogramas que ya se tienen establecidos también, y así pueden organizar con tiempo también sus horarios, igual siempre hay chance de justificar si no pueden asistir a algún encuentro. Bueno, seguimos contigo también, Julia. Sí, gracias. Claro que sí. Entonces vamos a hablar ahora algo sobre los casos y testimonios en los cuales he tenido la gran oportunidad pues de hacer acupuntura y ver unos cambios maravillosos juntamente, claro está, con la medicina occidental, ¿no? Porque ahora más que nunca considero que unir las dos medicinas pues es lo mejor. Sí, entonces vamos a pasar a la siguiente. Aquí en la diapositiva que viene he puesto unas capturas de pantalla de los pacientes que obviamente he pedido las previas autorizaciones al respecto, en las cuales, en este caso, la paciente, pues una mujer, en la cual tenía insomnio, que tenía dolor del cuello, dolor de los hombros, se sentía pesada y tenía muchos problemas con respecto a sus pensamientos de ella misma. Entonces, ahí como podemos observar en los chats, pues al siguiente día que tuvimos nuestra sesión de acupuntura, pues le escribí a ver cómo había amanecido, pues me dijo que había dormido mucho mejor, y vino con mucha congestión nasal de larga evolución, entonces pudimos en ella colocar unos puntos del meridiano de intestino grueso, en el cual, bueno, después pueden ver su trayecto, entonces empieza en el dedo y termina en la nariz, ¿sí? Entonces, yo coloqué algunos puntos en su nariz y otros en su cabeza para despejar el viento de su nariz, y obviamente otros puntos en los cuales trabajé el meridiano de vesícula biliar, y en el cual ahí podemos observar en que nos dice que no sabe cómo que le hubiera dado un medicamento para que la congestión nasal estuviera muchísimo mejor, y en la cual tenía pensamientos muy buenos sobre ella, que había descansado bien y que hasta había salido con su novio pues a dar una vuelta, de lo que ella ya no había hecho antes, porque la falta como que de cansancio, de ánimo, pues no iba bien con ella, pero para que ustedes puedan observar que esto es real, es muy real, ¿sí? Entonces vamos con el siguiente, ¿sí? El siguiente paciente es alguien muy querido para mí. Entonces, con él estamos trabajando sobre la ingesta calórica. Sí, entonces, pero es importantísimo también revisar digamos así, los artículos científicos que dice la ciencia al respecto sobre la ingesta calórica, ¿no? Entonces, sí estuve revisando si hay estudios publicados en PubMed, de los cuales nos dan algunas cosas como en la parte de los neuropéptidos, cómo funcionan los puntos de acupuntura, que es algo muy interesante. Entonces, aquí trabajamos algo del meridiano de vaso-estómago, con la energía de la tierra, entonces en la cual dice, era una persona escéptica, ¿no? Como a veces los médicos somos así, entonces era alguien escéptico que me dijo, ¿qué me hiciste? Que ya me pasó eso y que estaba mejor con su dolor de cabeza, había descansado mejor. Y lo más importante es que me dice que va al centro comercial, al patio de comidas, y dice que ya no se le apetece nada. Entonces, imagínense qué grandes cambios que da la medicina tradicional china y la acupuntura, ¿no? Porque cuando nosotros ya sentimos el Tai Chi, que enseña el profe Fabi, el Tai Chi es decir, que nosotros justo pusimos la aguja en el punto correcto y sentimos un ligero corrientazo, pero ese corrientazo mejora muchísimas cosas, como podemos ver en este chat que puse, en el que, qué increíble, ¿no? Que a veces cuando uno va así, ¿no? Al patio de comidas y lo primero que buscas es la comida chatarra y que yo quiero esto o quiero el dulce, y llegar y decir, estoy saciado, no lo necesito. Entonces, vemos los cambios importantes del paciente. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos eso? En el estudio que les digo, en el estudio científico en el cual ustedes pueden revisarlo en PubMed. Entonces, ¿qué pasa con estos neuropéptidos? Tanto el neuropéptido Y, la glargina, cuando están aumentados, aumenta la necesidad de comer. Pero, ¿qué pasa si trabajamos en el núcleo arcuato, en el núcleo ventromedial del hipotálamo, a que secrete leptina? Disminuye las ganas de comer y aumentamos la saciedad. Entonces, qué interesante que nuestro paciente, sin comentarle toda esta situación, mejora, ¿sí? Entonces, es algo que les dejo ahí, que lo puedan meditar y pensar que realmente sí funciona, ¿sí? Sigamos. Bueno, como mi profe decía, mi maestro Fabi, si tú eres grato con la acupuntura es grata contigo. Me acuerdo que siempre nos decía en las clases y pues ahora veo que esto es real, porque tuve la gran oportunidad de ir este año. Me presenté a una beca sobre medicina tradicional china, conjuntamente con la medicina occidental enfocada en las enfermedades epidemiológicas de América Latina, que se iba a realizar en Beijing, China. Entonces, pues tuve la oportunidad que pude irme, ¿sí? Estuve en el mes de febrero y marzo de este año en China y bueno, pude aprender muchísimas cosas y estar ahí justo donde toda esta maravilla nace. Entonces voy a hablarles un poco sobre esta gran experiencia que la vida me ha dado. ¿Ok? Siguiente. Entonces, como ustedes pueden observar ahí las fotos, estuvimos varios países de América Latina en este seminario, en el cual se trataron muchas enfermedades como enfermedades pulmonares, enfermedades hepáticas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver tanto con medicina tradicional china, pero no siempre al 100% con acupuntura, sino con plantas. Entonces, ahí decía, en mi cabeza estaba, si ellos manejan muchísimo las plantas, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Nosotros tenemos una infinidad de plantas en las cuales ocupamos que para el dolor de barriga, que para la cicatrización. Entonces, pues sí les invito a que no neguemos esa parte del paciente que a veces nos dice, sí, es que será bueno tomar con agüitas. Consultemos, veamos, no dejemos morir también lo nuestro, ¿sí? Entonces, como les decía, varios países estuvimos ahí presentes y fue una experiencia maravillosa. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, como pueden ver, ahí estaba mi nombre, pues estaba muy emocionada al respecto, ¿sí? Y también visitamos varios hospitales. Entonces, a mí me quedó una gran cosa que me encantaría que pasara aquí también en el país, ¿no? Que en el hospital se abriera un piso para medicina tradicional china. Ahí están los ejemplos, ¿sí? En que manejan tanto la medicina occidental como la medicina tradicional china. No la dejan de lado, no la dejan como última opción, sino como el complemento para que el paciente mejore, ¿sí? Entonces estuvimos, bueno, ahí está la foto de un compañero mío, en el cual tenía un dolor, creo que era por la caminata que tuvimos ahí algo intensa con respecto a su talón. Entonces, como les decía, y este médico chino nos decía los microsistemas. Entonces, él no le pinchó el pie, ¿sí? Él le dolía el tendón de Aquiles. Entonces, le trató la mano contralateral. Ajá, le hizo un solo pinchazo, en el cual mejoró. Entonces él también incrédulo porque él no es médico acupunturista, pero se dedica a unas partes del área de la salud en Panamá. Entonces, amigo querido, te mando un gran saludo. Sé que me estás viendo, así que me puse esa foto para dar testimonio de que mejoraste con tu pie y no fue necesario colocar una aguja en el pie. Entonces fue algo increíble. Sí, y así varias experiencias en las cuales con mis compañeros de América Latina pudimos estar presentes, y lo importante es visitar los hospitales, cómo se maneja la medicina occidental conjuntamente con la medicina tradicional china.
Sí, vamos a pasar a la siguiente. Ok, ahí como les decía, también como no solo la medicina tradicional china tiene que ver con acupuntura, sino con varias cosas más. Y en este caso, en el hospital, hay una sala en la que puedes hacer movimientos importantes para canalizar tu energía. Y en este caso fue Qigong. Entonces, ahí hay fotos en el cual realizamos sesiones de Qigong y pues obviamente todos participamos. También nos hicieron unas funditas como de plantas, porque justo era en el tiempo de invierno que iba a pasar a primavera. Entonces decían que con ese bolsito pues podíamos como que cubrir de todas las enfermedades respiratorias que nos podía dar y que el Qigong obviamente nos canalizaba nuestra energía para poder estar mejor. Entonces me pareció muy, muy interesante todo esto y pues cómo perder la oportunidad de no realizar allá esta situación. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí, como pueden observar, también hay los médicos quienes pues nos ayudaban con estas charlas interesantísimas. Hasta vimos algunos temas sobre el COVID y cómo se manejó tanto en la medicina occidental como en la medicina tradicional china como un complemento. Y como pueden observar ahí, el yin y el yang y los 5 elementos, que realmente es una gran ciencia. Ya, vamos a pasar al siguiente. Sí, entonces aquí vamos a ver específicamente un caso en el cual estamos trabajando estoy trabajando este momento y pues quería hacerles partícipes al respecto, de lo cual aprendí allá en China y lo he estado complementando obviamente con la formación en la cual recibí. Sí, porque en la formación lo que recibí son las raíces, lo fundamental, lo primordial que uno debe saber y obviamente que lo puedo acoplar ahora al seminario en el cual estuve presente. ¿Sí? Esta es una paciente femenina de 85 años con una enfermedad pulmonar de base en el cual presentó una caída y le están dando como ya 3 ciclos de antibióticos, entonces tuve el privilegio de poderle ver. Hicimos una técnica importantísima con ella en manejar acupuntura de unos puntos específicos y otra terapia adicional de medicina tradicional china para mejorar su herida. La primera que ustedes pueden observar, todavía existe secreción que salía de la herida y después que nosotros realizamos la técnica de medicina tradicional china, a los 5 minutos tomé la siguiente foto y se ve la diferencia, hay una gran diferencia. Y con eso no quiere decir que la medicina occidental está de menos, ¿no? Para nada, todo es una ciencia, todo es complementario. Entonces, miren cómo ha mejorado esa lesión, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, en la cual llamé al paciente dentro de 2 días y miren cómo está ya recuperándose ese tejido. Entonces, qué importante sería nosotros tener aquí en nuestros hospitales el espacio que nosotros estamos pidiendo a gritos, en el cual podemos ayudar al paciente, ¿sí? En que no esté 100% encamado, esperando que obviamente los medicamentos que en sí, obviamente, claro que van a funcionar, pero si le echamos una manito con medicina tradicional china, ahí está la gran diferencia que podríamos ser unos médicos complementarios, ¿no? No solo con los medicamentos, no solo con lo físico, con lo que podemos observar, sino el más allá, ¿no es cierto? Entonces, les pongo este ejemplo en el que estoy trabajando para ver la mejoría del paciente, ¿sí? Entonces, pasemos a la siguiente. Ahora, igual, les había colocado esta foto en la cual, bueno, como siempre les digo a todos los que me conocen que cumplí mi sueño de conocer la muralla china, entonces fuimos para allá, pero siempre con el Ecuador en el corazón, ¿sí? Entonces, esta foto para mí es muy significativa de que a pesar de que haya la medicina tradicional china allá donde se originó, pues llega a todas las partes del mundo en la cual podemos aprender y podemos hacer el bien a los pacientes también, independientemente de cualquier nacionalidad que seamos. Si tenemos nuestro llamado dentro del corazón y lo sabemos descubrir, como fue en mi caso, pues
podemos ayudar a las personas y el agradecimiento y la gratitud y hablar con el amor es otra cosa. Entonces, siempre en mi Ecuador y todo, en mi corazón. ¿Sigamos? La siguiente. Ok, este es el logo que nosotros ocupamos. Miren, como pueden ver ustedes de mi mandil. Sí, como fue la primera promoción del CMI con la formación de acupuntura, pues con mis compañeros decidimos hacernos nuestro mandil con el año del dragón, que es de este año. Entonces, fue el dragón verde, el dragón de madera. Y bueno, y les cuento también como anécdota que también soy dragón, así que obviamente decía que este es mi año y gracias a Dios ha estado cumpliendo muchísimas cosas como el haberme graduado en la formación y después haberme ido a China. Entonces, vamos bien con este año, con el año del dragón, ¿sí? Y obviamente hemos puesto el logotipo no el logotipo, la parte china del ratón, ¿sí? En el cual es el primer animal del horóscopo chino, que según lo que se habla sobre esto del primer animal del horóscopo chino es el ratón, pero el cual no fue invitado, sí, pero él fue el que llegó primero, el que estuvo con su astucia en poder llegar a ser uno de los animales del horóscopo chino y es como les decía a mis compañeros, tal vez fuimos así como la rata, que nadie nos llamó, nadie nos invitó, lo vimos e hicimos lo imposible por estar en la formación y lo logramos. Entonces, pero que esto vaya creciendo, vayámonos estudiando y teniendo las experiencias con nuestros pacientes. Entonces, el logotipo es algo especial para nosotros y pues obviamente lo tenemos en nuestro mandil. Es una de las cosas más hermosas en las cuales tenemos y nos representa. Sí, así que a los médicos que vayan a estudiar, pues sí voy a estar muy atenta a las redes para poder ver cómo se van a ir formando y después cuál va a ser su logotipo de su curación y su sanación. Pues. Bueno, y la siguiente. Bueno, por ahí qué bello lo que hablas acá de que se van cumpliendo los sueños. Acá nos comenta, los sueños siempre se cumplen, por eso hay que soñar en grande. Qué orgullo y admiración, nos dice Somos Universo. Y bueno, y también por acá Fabián Mera nos comentó, eso es lo más lindo de la acupuntura, que puede trabajar simultáneamente con la medicina occidental. Felicitaciones, Juli. Y Gracias. sí, también es eso. Es muy bello saber cómo estas oportunidades de certificaciones ayudan a que se cumplan sueños, de seguir complementando, de seguir viajando, de llevarle a otro nivel también a la formación que ya tuviste formalmente como médica Ajá. y la acupuntura abriendo puertas hacia el mundo. Claro, así es como yo puse la frase, la primera frase que empecé, no solo la libertad tiene alas, sino que se cosecha, o sea, que está en las raíces. Y eso fue para mí estudiar la formación. O sea, fue las raíces para yo poder sentirme libre y feliz con lo que ahora estoy haciendo, porque me siento ahora más comprometida con mis pacientes en la parte occidental y más aún en una medicina alternativa el preguntarle el más allá, el saber qué le pasa, qué le ocurre, qué pasó, encadenó su problema de dolor de cabeza, el dolor del cuello, ir más allá, no solo quedarme en prescribir tal vez un solo medicamento, sino que esto echó las raíces para la gran libertad de ser y expresarme en lo que yo pienso, creo y Dios mediante seguiré haciendo y seguiré estudiando. Vamos por eso. Mm, claro, a ver, claro que sí, pues esto es como una semilla y el camino de los saberes, el aprendizaje es constante, ¿no? Así es, ajá, como siempre mi profe Fabi nos decía, estamos en el camino y somos compañeros de camino. Es algo que me ha quedado siempre para mí y cada persona que se interesa por saber más de esto, yo ya le considero un compañero de camino, porque esto es un camino y vamos poco a poco aprendiendo más allá. Y la vida misma nos pone a las cosas que debemos seguir y seguir aprendiendo. Ay, claro que sí. Y bueno, bueno, para todas las personas que aquí han estado
pendientes de la información, de la formación. Bueno, también se les va a poner aquí en pantalla el código QR para que puedan descargarse la guía académica, para lo que les decía, bueno, que puedan verificar si las fechas les coinciden de las prácticas. Por ahí vi una pregunta que alguien decía si es que es necesario traer para las prácticas a una persona conocida o cómo se trabaja. Yo tengo entendido que para ciertas prácticas se les pide que traigan a alguien de confianza, pero también tienen chance de practicar con gente que no es necesariamente de sus familiares o amigos dentro del CMI. ¿Cómo te fue? Así es, eso sí les quiero decir, claro que al principio de la formación no pedimos, o sea, no se pide a pacientes, de hecho, en nuestro caso no fue así porque tú no sabes poner agujas primero. Entonces, los primeros encuentros presenciales es para saber varias cosas de la medicina tradicional china, no al 100%, y de una poner agujas, ¿no? O sea, todo es un camino, como les decía, todo es paso a paso. Entonces, ya casi en los últimos tiempos, como que en el segundo ciclo, sí, ya llevábamos pacientes o se organizaba, es decir, ok, porque imagínense si entran varios a la certificación, o sea, a la formación, imagínense ver muchos pacientes ese día, entonces no se da el tiempo de que el paciente se pueda expresar. Entonces también mi profe César, que también era uno de mis profes aquí en la formación, pues nos decía que hasta las agujas hacen hablar, cosa que es verdad. Y yo al principio decía, ay, no ha de ser, pero sí. Mientras al paciente tú le vas colocando una aguja, él te va contando. Salen sus sentimientos, lloran, o se ponen felices. Son muchas cosas en las cuales tú te conectas con tu paciente. Entonces, son muy pocos los pacientes que tal vez nos agendaremos, tal vez 2, 3, 4 pacientes, dependiendo del tiempo, claro está. Entonces, al principio no es necesario llevar a nadie, solo tus grandes ganas de conocer y de maravillarte con esto. Nada más. De ahí lo más ya va fluyendo. Bueno, por ahí una última pregunta antes de ir cerrando es como, ¿cómo fue para ti cambiar esta concepción de haber estudiado medicina convencional, que se estudia en la universidad, con esta propuesta de la medicina china? Ajá, ¿Cómo bueno, cambió tu forma de concebir la salud? Claro, ajá. Yo obviamente lo hablo de mi propia experiencia, de hecho, porque así muy rápido, ¿por qué llegué a esto? Fue porque yo tuve una lesión en mi pierna en la cual no me mejoraba con nada. Así que bueno, estaba haciendo algunas fisioterapias y imagínense que solo me hicieron punción seca, ¿no? Es una de las cosas en las cuales van a aprender, que son los puntos Ashi, que son solo puntos para el dolor. Yo tenía una masa en el músculo, así, de lo que se me rompió. Y obviamente ahí me dijeron, ¿y te pudiéramos hacer eso? Yo, claro, por favor. Yo lloraba y decía, háganme, pero por favor, cúrenme, que ya no puedo caminar, me duele. Y solo haciéndome punción seca, sin saber más allá de lo que me pasaba, mejoré. Y de ahí vino mi interés, o sea, vino mi cabeza a decir, hay que hacer otras cosas, no te puedes quedar así. Y en mi cabeza estaba ese pensamiento, entonces yo lo hablo por la experiencia propia. Entonces, como digo, a veces las cosas que uno dice y uno las proyecta, sean cosas buenas o malas, entonces yo decía, no, yo quiero estudiar y empezaba a buscar hasta que encontré en una de las, porque me gusta mucho el Instagram, entonces ahí encontré y dije, ¿y esta formación? Entonces empecé a averiguar y todo y ya entré, me enamoré, me gustó y espero hacerlo hasta el último día de mi vida. Entonces, al enfoque que yo voy ahora, que al paciente le veo con más cariño. No que, ay, ya viene, no, es con más cariño, con más atención, que saber y a preguntarle cosas en las cuales ustedes aprenderán las preguntas importantes para saber qué meridiano es el que está afectado. Entonces yo ya le digo, vea, tomará agüita, no sé, pues agüitas verdes, o comerá cositas amarillas. Entonces, ya viendo con la dietoterapia de la medicina tradicional china. Entonces, así. Entonces, eso es lo que yo he podido hacer, el complemento, y para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida que, como les digo, espero hacerla hasta el último día de mi vida. Así pude complementar a las dos. Qué bello y qué motivante, ¿no? Espero Sí, que asimismo muchas personas se sientan conectadas así es. y les llegue este llamado, porque pasa mucho que a veces estamos hacemos como pensando que quisiéramos complementar nuestros estudios
y no sabemos dónde. Por eso, bueno, siempre les estamos diciendo, no se olviden de compartir estas transmisiones, de compartir en sus redes sociales o a cualquier persona que les pregunte, porque tal vez le están abriendo una puerta a un sueño, a una oportunidad, a mejorar como profesional, a hacer prácticas más humanas con nuestros pacientes, a mejorar la conexión y así a mejorar sus atenciones. Entonces ha sido muy bello escucharte, doctora Julia, qué linda tu experiencia y felicidades también. Muchas de las personas te estaban mandando como felicitaciones, se ve que están aquí tus colegas y familia. Gracias. Así que... Un gran saludo para todos, gracias por acompañarme y bueno, y otra cosa más, que si es que alguno de los médicos que me está oyendo y tiene esas dudas de seguir, si te resuena, es para ti, no lo dejes pasar. Date el tiempo, nos hemos esforzado tanto, cuántos años por estudiar y un poquito más, no pasa nada. Realmente, como les digo, como decía mi profe Fabi, y nunca me voy a olvidar, si tú eres grato con la acupuntura es grata, y ya vean, me llevo a cumplir mi sueño de ir a China. Entonces, ahí les dejo para que lo piensen, que los sueños sí se cumplen, pero quién sabe que para que se cumpla tu sueño, primero échale raíces. Y eso es lo que les puedo decir. Gracias. Si somos más, somos mejor. Se van a abrir más puertas en nuestro país para esto, porque realmente funciona. Claro que sí, por eso en nuestro país uno puede ejercer legalmente. La acupuntura ya se toma en cuenta dentro del campo médico profesional, y bueno, a través en esta formación en CMI tienen la posibilidad de realizar su certificación en acupuntura y medicina tradicional china. Va a iniciar el 23 de abril, así que aún están a tiempo de inscribirse, de pedir la guía médica, de informarse y de organizarse. Les recordamos que hay flexibilidad en métodos de pago, ya les mencionamos también los descuentos que hay. Y bueno, y si quieren también más información, saben que pueden escribir al WhatsApp de CMI, este es el 098 493 4437, 098 493 4437. También pueden escribir directamente a las redes sociales del Facebook, de Instagram, de TikTok, del CMI, Centro de Medicina Integrativa, para que se les pueda dar más información si la requieren y no se queden afuera de esta formación que va a empezar. Compártanla también a sus colegas, les puede llegar a alguna persona de internet que le interese esto. Entonces, estamos aquí promoviendo esta bella formación, y agradecemos a la doctora Julia que esta noche nos acompañó con su experiencia y sus lindas palabras. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero honor poder estar esta noche aquí. Y bueno, sigamos compañeros de camino y sigamos aprendiendo y sanando en lo que se pueda. Sí, seguimos sanando. Ya saben, estamos aquí en Facebook Live de CMI, Centro de Medicina Integrativa. Están una semana de iniciar la certificación, y también, bueno, en la próxima semana también nos veremos con otro Facebook Live. Y gracias a todos y todas las personas que estuvieron acá comentando, que están siempre pendientes de nuestros programas de salud y de medicina. Y espero que tengan una muy, muy buena noche, un buen descanso y un buen inicio de semana para todas y todos los profesionales y seres del camino de la salud. Así es. Igual, una linda noche. Así que si les resuena, es porque esto les llama, ¿ok? Y me despido. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Y bueno, un gran abrazo a mis profes y a todos los del CMI, que siempre son unas lindas personas y siempre están para ayudarnos en cualquier duda que tengamos. Entonces, un gran abrazo para ustedes y un buen inicio de semana mañana. Así que si ahí están los médicos o cualquier personal de salud, siempre es importante el tratar y tener esa empatía con el paciente. Empezar por eso. Lindas e importantes palabras que nos compartes, Julia. Muchas gracias entonces por tu tiempo. Gracias. Y a todas las personas de aquí que también nos brindan de su tiempito. Muchas gracias a todos. Esta fue una transmisión más de CMI, Facebook Live. Y recuerden que es tiempo de sanar, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Adiós, linda noche con todos. Adiós.